programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Queridos amigos, buenos días. Hoy día buenos días realmente, no hemos cambiado de horario, sino que estamos grabando nuestro programa Revelando, al que les damos la cordial bienvenida, la más cordial bienvenida. Lo estamos grabando desde Viña del Mar, desde las oficinas de Remax Inmobiliaria, Remax Marina, aquí en un Oriente 25, Viña del Mar. Luego les contamos un poquito sobre esta empresa. Pero estamos revelando vuestro programa, el programa que auspicia gentilmente para ustedes, para nosotros también, Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Su representante hoy, Marco Antonio Leblanc, como siempre, muchas gracias Marco Antonio. Ganaste el partido suspendido también, pues Marco Antonio, en el Monumental, 2-0. Ya, después lo podemos comentar. A propósito de la violencia, pues Eugenio, tenemos que leer un poco de lo que pasó con el torneo de fútbol. Y gracias a Radio Portales de Valparaíso, la radio de la región de Valparaíso, la radio que transmite religiosamente, puntualmente desde la zona cero, el principal puerto de la República, ex principal puerto de la República. Y gracias por ende a Luis Salinas, a Marcelo Cabeza y a Mario Salazar por permitirnos salir al aire hoy día en el horario normal de las 6 de la tarde. Nuestros saludos a nuestros auditores de Chile continental, insular, territorio antártico chileno, y a nuestros gentiles auditores que se encuentran fuera del territorio nacional. Gracias a nuestros españoles, a nuestros ingleses, a nuestros estadounidenses, gracias a nuestros argentinos, muy amables por oírnos y por proponernos siempre temas y darnos ideas para proseguir. Como dije, agradecemos gentilmente a Remax Marina, la oficina inmobiliaria que te permite ser tu jefe, controlar tu tiempo y desarrollarte en el ámbito de del inmobiliario, digamos, ventas, compras, arriendos, con todo lo que significa. ¿Quieres tener tiempo disponible para ti? ¿Quieres ser bien remunerado? Ser como tu propio jefe y llegar a ser, ¿por qué no?, dueño de una de las franquicias. Acércate a Remax Marina en todas las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter y en la página, por supuesto. Así que muchas gracias a quienes hacen propicio o a quienes han tenido la idea de desarrollar esta franquicia inmobiliaria. Y dicho eso, hoy día es martes, hoy es el día del triunvirato romano, pero nuestra querida Orieta, nuestra periodista, no está. Le mandamos saludos si nos está escuchando, pero sí está Eugenio Guerrero, nuestro periodista también, venezolano, que forma parte de la Fundación para el Progreso, está a cargo ahí de, yo digo capacitación, pero es bastante más que capacitación, y no es adoctrinamiento por lo pronto, pero es enseñarle a los jóvenes lo que es la democracia, sin calificativos, la democracia como se la ha entendido siempre. ¿No es cierto, Eugenio? Hola. Claro, hola Pilar, me alegro que estés muy bien, cada día te veo mejorando, con lo cual... O sea, todos, ya, es que hay que hacerle alegramos. empeño, pues Eugenio, Así es. la estacada. Y sí, bueno, en la Fundación para el Progreso me encargo de la parte de investigación, pero también de la jefatura regional de la oficina. Y efectivamente nosotros nos encargamos de formar jóvenes en los principios de una sociedad libre. Entre ellos la democracia, o sea, la democracia en el sentido moderno, entendida como democracia liberal, es la que nosotros defendemos bajo el esquema de la república como tal, ¿no? Donde hay un compromiso cívico y de participación cívica y defensa de estas ideas, y no solamente la formación individualizada, muy internalizada, que no proyecta, sino que es persuasiva, es performativa, lo cual tiene una serie de ventajas para el ideario de la sociedad libre. Y más en estos tiempos que proyectamos una ola de colectivismo y de violencia que amenaza nuestras vidas, nuestras libertades y sin lugar a duda la República libre de Chile. Fíjate, Eugenio, bueno, me parece estupenda la función que desarrolla, todas las fundaciones, institutos, centros de estudio, sí, que se dedican a asesorar o a reunir a jóvenes que son el futuro de este país, de otros también, porque también puede haber extranjeros, como tú, por ejemplo, como tú, pero que se dediquen a hacer
crecer en estos jóvenes la idea del espíritu de libertad, ¿no? Y la idea del espíritu de la libertad real, ¿no? Esta libertad curiosa que vemos, que uno habría pensado que esta idea curiosa del tema populista de izquierda se había caído con la caída del muro, con el comillas, la muerte de los socialismos reales, comillas, etcétera, etcétera, y desgraciadamente se ve que eso no es así. Entonces me parece muy bien, me parece imprescindible que haya entes como el tuyo, el que tú representas, que se encarguen de formar a jóvenes en la libertad. Ahora, evidentemente va a ser decisión de ellos, ¿no? Evidentemente va a ser su aproximación a tu discurso el que los va a mantener o no en esa senda, pero hay que decirles a los jóvenes que hay una libertad real y hay una democracia real y hay principios forjadores de la república que son reales, ¿ya? Y yo me acordaba, fíjate que leyendo este libro de Sergio Muñoz, que tú lo estabas hojeando, que en realidad ya lo conoces, pero que lo estabas hojeando. Este libro de Sergio Muñoz que se llama La democracia necesita defensores, que habla sobre lo que ha ocurrido en Chile a partir del 18 de octubre del año pasado, un libro que yo le voy a recomendar a nuestros auditores porque es un libro breve, o sea, no le gusta a la gente leer muy largo, breve, en pocas páginas, claro, sin ningún lenguaje difícil, al que puedes acceder con facilidad teniendo los conocimientos de uno. O sea, los tuyos son más avanzados, pero los conocimientos normales, claro, te permiten acceder al libro. Y aquí Sergio Muñoz transcribe un artículo que escribió un integrante del Partido Comunista, del Comité Central del Partido Comunista Chileno, un señor que tiene un apellido compuesto, y yo creo que él es cubano, porque cuando tu Ríos Monge, esos típicos apellidos que son muy cubanos, no es crítica, ¿sí? Claro. Es así. Y donde yo cuando lo leía dije, pero este caballero no tiene idea ni de la libertad, ni de la democracia, ni de la república, de nada. Fíjate que el discurso de este caballero de octubre del 2019, que apareció publicado en Clinic, en El Siglo, ¿qué Clinic? En El Siglo, el diario del Partido Comunista Chileno, tiene un discurso en el que, primero que es de los años 60, con la vigencia de gobernando Castro, con el Che en Bolivia y con estas revoluciones sudamericanas. Y yo decía, no puede ser que a nuestra juventud le falte tanta, mira, y ahí está, a nuestra juventud le falte tanta formación como para creer en sus palabras, desmedidas, ilusorias, falsas, el poder popular, claro, suena estupendo. Claro, lo que pasa es que el problema es que cuando se intenta definir la libertad y nosotros no tenemos un criterio objetivo para poder enunciarla, definirla y luego defenderla, entonces se presentan los problemas. Y una de las estrategias del comunismo, y esto lo decía un filósofo, economista e historiador que se llamó Ludwig von Mises, decía que el problema con el marxismo y los comunistas es que defienden sus ideas a través de un polilogismo, que significa que tu lógica y la mía no serían la misma, y por ende seríamos incomunicables entre sí. Entonces la libertad que tú defiendes sería una libertad burguesa, mientras que la libertad que yo defiendo sería la libertad proletaria, ¿no? Sí. Entonces por eso es que cuando uno se enfrenta con estas personas a debatir, uno los ve como desfasados de la realidad porque simplemente te dice, bueno, mi libertad, que significa la coacción de las tuyas, claro, y que significa la supresión de tu libertad, claro, y de tu ejercicio democrático, sería el ejercicio de mi libertad porque tú eres un enemigo de esta visión de la libertad. Entonces por ende se vuelve tan complicado poder debatir con ellos y por ende ellos no se muestran prestos al debate ni al consenso, porque ellos intentan entenderse en su propia lógica destructiva que nada tiene que ver con la objetividad, la epistemología real del debate dialéctico como tal, ¿no? Si podríamos llamarle de alguna manera. Entonces, y eso es lo que hoy día vemos en Chile, cuando hay personas, hoy día que se cumplen 4 meses del estallido, de la insurrección por un lado y el estallido por otro, vemos que un grupúsculo que cada vez se hace mayor de personas que supuestamente defienden una libertad ciudadana y del país, lo que terminan es cercenando la libertad de los demás, y esto lo hace en nombre de la propia libertad. O sea, el nivel de contradicción y de daño que le están haciendo, podríamos decir, a la virtud pública de la defensa de la democracia es gravísima, y por ende fundaciones como de la que provengo, que es Fundación para el Progreso, y estos espacios radiales que son tan importantes, deben ser usados en cierta medida para poder defender esa libertad y esa democracia que hoy en día se ve en peligro serio de ser minada y de ser deteriorada por estos jóvenes que supuestamente defienden aquella libertad que no tiene nada que ver con el principio real.
Claro, bien dices tú, hoy día se cumplen 4 meses desde la insurrección intelectual. Yo cada día me convenzo más, nosotros lo comentamos desde un principio, Sí. esto de estallido social no tuvo nada. A lo mejor, no, a lo mejor no, sí había demandas, sigue habiendo las demandas por satisfacer, eso es una realidad. Claro. Chile es un país subdesarrollado y hay que partir de esa base. Si no hubiera demandas sociales que satisfacer, seríamos desarrollados. Así que es como 2 más 2, ¿no? Seríamos Suiza. Sí, claro. Seríamos Suiza, Finlandia, no sé. Claro. Entonces, el tema de la demanda social, de los deseos de los ciudadanos es una realidad que no estaba oculta por lo demás. Eso de Chile despertó. Chile es otro, no son los 30 pesos, son los 30 años. No es sequía, es saqueo. Hay que ser bien inteligente para crear esos eslogans. Eso demuestra que esta cuestión no fue un estallido nada más. Fue una cuestión absolutamente premeditada y elaborada. Porque no es tan fácil hacer un eslogan. El de, que lo leí el otro día, de menos pagos, más travestis. Wow. Y sí, tal cual. Ponte tú, menos mujeres, más lesbianas. Que tú dirás que es chacoteo. No es ningún chacoteo. Eso le revela claramente el principio de la extrema izquierda, que por lo demás, como dices tú, es sectaria, es sesgada, es antidemocrática, que no te permite a ti desarrollarte, ni conversar, ni debatir, porque la verdad religiosa la tienen ellos. Así es. Bueno, ¿Es justo? es que tú no puedes, pues. Porque además, como tienen este lenguaje romántico, que yo creo que es muy fácil ser de izquierda, Eugenio, ¿no? Yo creo que es lo más fácil que hay. Basarse solamente o hablar básicamente del poder popular, el poder del pueblo, claro que es fácil. El problema es que el poder del pueblo hay que ponerlo libre y la cuestión ya no se vuelve tan simpática. Claro, lo que pasa es que el tema, que me parece que has acertado muy bien, es el componente religioso que tiene la izquierda en general y el comunismo en particular. Y es que esta acción de religarse frente a una verdad descubierta por algún profeta que no requiere de dudas y que la duda es vista como traición, te permite no solamente el componente religioso, sino que si el discurso que se sostiene a través de ello es un discurso que simplifica la realidad y me la hace más inteligible en términos simples, entonces tienes dos componentes bastante peligrosos. Por un lado, la verdad revelada, y por otro lado, la simplificación de la realidad, que en términos simples me puede dar a mí una orientación de lo que la realidad es. Eso es lo que pasa cuando te dicen, bueno, la realidad no es más que una lucha de clases, no es más que un enfrentamiento permanente en el cual uno tiene que predominar sobre otro y por medio de ello se tiene que ejecutar la violencia y la violencia está justificada en términos de una fase final que está predeterminada. Son componentes tan atractivos para jóvenes que pueden ser inmaduros, que son más pasionales, que son menos racionales, que están menos formados y que por medio de la difusión y diseminación de ellos te permiten distorsionar la realidad. Y eso es lo que tenemos en gran parte, porque cuando tú hablas de que el estallido no tiene nada, bueno, cuando uno ve cómo con ataques terroristas quemaron el metro y que de repente ya las semanas teníamos la discusión constitucional en la palestra, cuando en mayo del año pasado tenía apenas un 4% de prioridad en la imagen de las personas, pero habíamos tratado también en marzo, abril del año pasado que el senador Quintana ya había lanzado el tema constitucional nuevamente, pero nadie lo tenía en consideración. Y de repente ya tenemos una agenda, ya tenemos eslóganes, ya tenemos... Entonces, para mí hay mucho de eso. O sea, si bien por un lado están las personas que ven, que tienen como una especie de descontento reprimido y ven una especie de válvula de escape en la cual pueden proyectar su desconformidad. Eso por un lado puede ser, pero por otro lado, los componentes o el acicate, o podríamos decir el estimulante de ello, a mi visión no tiene nada de espontáneo. Estoy de acuerdo. Y fíjate que mientras todo lo iba recordando imágenes, iba pensando, comentaste lo del metro, pensé en el metro, pensé en la quema de los supermercados, pensé en la quema de la Torre Enel, quema y saqueo y quema, de supermercados, de tiendas, en la destrucción de los bienes de uso público, los bienes nacionales de uso público, en los bienes, en los monumentos históricos, en sedes universitarias, en cuarteles policiales, en cuarteles de las Fuerzas Armadas. Fue un increchendo desde el día 18 de octubre en adelante que de espontáneo no tuvo nada, absolutamente nada. Yo no creo, como se ha dicho por ahí, lo han dicho personas que han tenido que desdecirse, ¿sí? Después, analizando qué pasó en Chile, porque lo que pasa en Chile no tiene nada que ver con lo que pasa en Barcelona. Y no tiene nada que ver con lo que pasó en el Ecuador.
No, ese es un tema absolutamente distinto, no nos pueden meter en el mismo saco, no porque seamos tan distintos o mejores, sino porque las realidades y los fundamentos son distintos. Ahora, que hay eslogans parecidos, anarquistas o que se disfracen, es otro tema, pero el fundamento es otro, Claro. es otra cosa. Bueno, y yo veía pasar, mientras tú conversabas, esta sucesión de hechos delictuales desde el 18 de octubre, y decía yo, puede ser, como también dijiste, que haya personas que, protestando por sus faltas, por sus carencias, que son reales. Yo siempre pienso en salud, en el tema de la salud, que es un tema prioritario. Pienso en una persona protestando por la salud, iba a protestar por la salud, pero no va a ir a quemar el consultorio, no va a ir a quemar ese hospital que recién, esa ala de hospital del norte, de una ciudad del norte, donde se había inaugurado hace muy poco una sala de toma para exámenes de cáncer, para radio, para radioterapia. Bueno, porque resulta que la quemaron, no cabe duda que nadie va a hacer eso porque esté reclamando por la mala salud. Entonces, lo que pasó en Chile y que hoy día conmemoramos este desgraciado 18 de octubre, no fue ni la sociedad de consumo, ni el exceso de zapatos, ni las tiendas del lujo, ni el exceso de McDonald's, ni el exceso de centros comerciales, ni la zapatilla Adidas que tú quieres tener, porque la quieres tener, que vale 200.000 pesos, pero da lo mismo, ni el plasma. Eso puede ser solamente una muestra, eso claro, el consumo, la sociedad de bienestar y las ganas de comprar y de tener, pero eso a mí no soy socióloga nada, ni politóloga, pero nadie me va a decir que esa fue la causal de los actos delictuales del 18 de octubre en adelante. No es así. Eso fue una acción orquestada con autores intelectuales, cómplices y encubridores en lo intelectual, cerebros creativos que pensaron en eslogans, en formas de atacar, que reunieron dinero para hacerlo, que convocaron a las multitudes, porque el tema del internet sirve, pero no es que así nomás. No es que me digan, por ejemplo, ahora Pilar, anda al mall no sé qué, el centro comercial, que te voy a regalar un pastel. Bueno, la cosa con lo que me gustan los pasteles, la cosa no funciona así nomás. La sola convocatoria no basta. Hay algo que va más allá de la convocatoria. Y eso tiene autores. Hay autores materiales, que son los vándalos, que son los autores, el lumpen, o el flight, o el narco, no sé, o el que sea, que destruyó. Pero el autor intelectual siempre existió. Ese es el que todavía no se descubre, ¿no? Y eso es lo que pasa, por ejemplo, con los responsables de la quema en las estaciones del metro. Que lo que tienen es a un profesor que rompió un torniquete, pero no se tiene respuesta. Entonces, claro, hay evidencia, entonces, en cierto sentido, si le damos una lectura distinta de que ese nivel de precisión y de inteligencia con el que se realizó está más allá que de una quema ordinaria por personas organizadas que un día se dedicaron a buscar unos acelerantes especializados como para quemar de manera bastante elaborada el metro, y que de repente los agarraron porque, bueno, eran personas ordinarias. No, para nada, esto es totalmente distinto. Sí, claro. Entonces hoy, bueno, fíjate que la zona cero, salió un reportaje hoy en la tercera. ¿Cuál cero? ¿La de Santiago? La de Santiago. La de acá, Iván Pouge ha hecho unas declaraciones categóricas contra el Colegio de Arquitectos en Valparaíso por su falta de manifestación categórica, declaraciones que me parecieron extraordinarias, falta de declaración categórica contra la violencia y el desastre que en Valparaíso han perpetrado, y bajo podríamos decir, la vista gorda de una persona que funge como alcalde, que se hace llamar una especie de alcaldía ciudadana, ¿sí? Pero lo que ha hecho es hacerse la vista gorda frente al vandalismo y frente a la destrucción de Valparaíso. Incluso Iván Pouge decía que posiblemente sea irreversible el nivel de daño que hay. Y en Santiago, por ejemplo, en lo que llaman la zona cero de Santiago, el 69% del comercio hoy día no está cerrado. Es impresionante. Al 12 de diciembre era el 77%, ha bajado un poco más, pero estamos hablando de más de la mitad. Y esto, por lo menos las tiendas de música, el 100% está cerrada, sí. El 50% de las cafeterías están totalmente cerradas. Y la gobernadora subrogante, en este caso, la alcaldesa subrogante, Paulina Lobos, en Santiago, ha tenido que realizar varios operativos psicológicos y médicos, porque lo que se vive en la zona cero es una especie de zona de guerra, en donde no solamente los residentes de las adyacencias han estado muy afectados por el nivel de violencia, sino también el nivel de impacto que han tenido en los hábitos diarios de las personas, que han tenido que adaptarse
a una especie de guerrilla consensuada diaria contra las fuerzas de orden público. Y otro dato que quería comentar es que se ha aprobado un subsidio de más de 270 millones de pesos para poder recuperar el sector comercio en las adyacencias de la zona cero y en la zona cero. Y esto lo que te evidencia es no solamente es un daño monetario, sino recursos que no se pudieron destinar a otras cosas que son bastante importantes en Santiago, ¿no? Por otro lado, los eventos asociados a la crisis, otro informe que sacó Carabineros, se cuantifican desde el 18 de octubre hasta hoy día en 11.466. Y en Santiago, que nombrábamos varios sucesos estos terribles, por ejemplo, saqueos hubo 311 a la fecha de hoy. 118 convocatorias a distintas marchas, unas para subvertir el orden, otras no, y 149 incendios, y el restante, 1280, son de otros tipos, que están entre el saqueo, entre romper pymes, entre romper vidrieras. Entonces lo que hemos tenido una especie de romantización de la violencia, por un lado, de la clase política, que se ha beneficiado políticamente de esto, porque tienen miedo a condenar la violencia categóricamente, y cuando lo hacen diplomáticamente, y otros simplemente la justifican. Y por otro lado tenemos a una ciudadanía desamparada, con acusaciones constitucionales contra las personas que intentan recuperar el orden público, como pasó con el intendente Guevara, que ahora por cierto está a favor de la prueba, cosa que es insólita cuando él es una víctima directa de estas lógicas de violencia, donde el orden público se ve totalmente desechado. Entonces vemos que la violencia se ha tomado no solamente la agenda pública, sino el escenario político, y cuando se toma el escenario político, entonces la política no es posible, porque la política requiere de usar el don de la palabra para poder dirimir conflictos, y cuando ésta está ausente, entonces la política desaparece. Entonces no solamente es que esto es una violencia política, sino que también es antipolítica, porque no permite que el diálogo ciudadano emerja. Entonces no podemos hablar ni siquiera que estas personas buscan un orden nuevo mejor, sino lo que buscan es la destrucción de lo existente en función de seguir perpetrando la violencia. A mí, sí, no tenía yo la lista estas de hoy día, ¿no? El informe de Carabineros sobre los lugares vandalizados, los sitios vandalizados, eso no lo sabía, pero sí escuché el análisis con respecto a lo que pasa en la zona cero de Santiago. Pero es que es evidente que tiene que pasar así, o sea, son evidentes los resultados a la acción de estos antisociales. A mí lo que me preocupa es cómo es posible que esta ciudadanía de todo Chile, porque esto desde Arica hasta Punta Arenas, cómo es posible que la ciudadanía de todo el país tenga que, comillas, acostumbrarse a eso. No puede ser que tú normalices situaciones que son absolutamente normales. No basta con decir, no, es que ahora en el verano hemos tenido menos desorden en Viña. No, eso no es válido. Si lo que tiene que pasar en Viña es que no haya desórdenes. ¿Cómo va a ser posible que tú vayas a la calle Valparaíso y un par de vendedores ambulantes? En la calle Valparaíso un día a las 3 de la tarde, día de semana, haya dos carabineros que estaban ahí, pobres carabineros, yo no los mandaría, pero bueno, estaban los dos ahí vestidos no de fuerzas especiales, pero un traje un poco más cuidado que el de carabinero de tránsito, más protegido, digamos. Y un par de atorrantes vendedores ambulantes, lo voy a decir así, lo asumo, un par de atorrantes vendedores ambulantes gritando de lado a lado, sin ningún respeto por la autoridad. Oye, te falta cierto olor a mentolato. Mira, a garabatos y a grosería limpia contra los carabineros. En la calle, delante de ellos. Que ya de por sí ellos están delinquiendo. Sí, pues, y son delincuentes, pues. Y además están haciendo algo que no está permitido, que es vender en la vía pública sin permiso. Y yo exclusivamente porque tengo el brazo malo, si no habría ido para allá, pero dije yo aquí me van a linchar, así que no lo hice. Pero dije ir a decirle a esos carabineros, por lo menos una persona que le diga, oiga, hágase, no oiga, estas son puras tonterías, a lo que voy. ¿Cómo llegas tú a eso? ¿Cómo llegas tú a una calle Valparaíso? Y digo porque la tenemos aquí al lado, donde no hay cajeros automáticos, que están todos cerrados, bueno, que cerrar. Los negocios todos llenos de planchas de fierro. Que los negocios lleguemos al paroxismo de la locura donde dice está abierto, entre. Así es. La otra estupidez de pedimos disculpas, por favor señores delincuentes no nos roben. Los bancos llenos todos los slogans que se usan. Y la gente delincuente feliz por la calle, y tú Marco, yo, que no somos delincuentes por lo pronto, andar en la calle con miedo, o sea que los negocios cierran temprano porque resulta que en cualquier minuto hay subversión otra vez. Es que se sienten por dueños. Por favor, sí, pues. Dueños de la calle. Bueno, lo que pasó con los dos policías. Vamos a decirlo en unos minutos. Sí.
Vamos a comentar eso y otra cosa que tiene que ver con estos mal llamados primera línea, que ya me los veo y en una guerra. No irían jamás a una guerra estos cobardes. Vamos a hacer una pausa musical y volvemos. En Radio Portales de Valparaíso estamos presentando Revelando. Es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Hemos regresado. Buenísima tu elección, Eugenio, ¿eh? Me encanta la Amy Winehouse. Sí. Debo decir, como cada vez que la oigo, qué lástima, qué pena que se murió esta chica. Sí, y por las razones que mueren, ¿no? Sí, pues, por la sobredosis de droga. Así es. Ni siquiera, estoy pensando que podría haber sido una pastilla para dormir, ni siquiera fue pastilla para dormir. Fue claro, sucesión de droga y el drama que la metió el marido. Así es. Ese hombre había que matarlo, ¿no? Eso debería haberse muerto. Y el padre, un aprovechador de la pobre cabra, Así es. y quería ella rehabilitarse en algún minuto. Pero para que un adicto quiera rehabilitarse tiene que estar bien mal. Quería rehabilitarse el padre, no, rehabilítate después, sigue dando conciertos. Y en ese intertanto se murió. Impresionante. Bueno, lamentable, un mensaje para nuestros auditores, no tanto para ellos, pero sí para los hijos, para los nietos, para los sobrinos. Cuidado con la droga, cuidado con... es una trampa muy dramática la droga. Se ve muy atractiva, pero es un drama. Bueno, estamos revelando, se habrán dado cuenta, queridos amigos, hemos regresado después de haber escuchado a Amy Winehouse, la elección de nuestro Eugenio Guerrero. Y estamos para ustedes de la Radio Portales de Valparaíso, la radio de la región de Valparaíso, de octubre, cáspita, 18 de febrero del 2020. Y estábamos hablando con Eugenio, antes de irnos al intermedio musical, sobre esta, qué lamentable decirlo, pero que hoy día recordamos los 4 meses de inicio de esta desgracia. Y nos quedamos, Eugenio, porque yo quiero que quisiera comentarte de otro tema, si no te complica. En este tema de la violencia, quedamos en el tema de la agresión a los carabineros. Sí. Bueno, lo que pasa es que a mí me parece que están muy conectados, porque si tú, por un lado, tienes a una policía atada de manos, que políticamente está incapacitada para poder ejercer su función coactiva, la cual le corresponde incluso en términos preventivos, por un lado, y que esto está ya en el imaginario social, o sea, el insulto al carabinero, el desprecio a la autoridad ya está inserto en el imaginario social. Lógicamente eso termina traspasándose a otras subestructuras, si podríamos decir, que no tienen mucho que ver con el clamor social, si podríamos decir, o en este sentido con el irrespeto en el imaginario, que es la delincuencia. O sea, si el carabinero tradicional está atado de manos y desprestigiado y deslegitimado para ejercer su autoridad, no te extrañes entonces cuando vayan a hacer un control de identidad, como el que pasó en Viña el fin de semana, termine casi con una desgracia como lo ocurrió. O sea, venían dos policías a hacer un control de identidad, habían 6, 7 personas allí, comenzaron a insultar a los carabineros, incluso uno de ellos le dice que se quite el uniforme como para caerse a golpe a ese nivel. Los insultos iban de un lado a otro y bueno, terminaron cayéndole a golpes las 6, 7 personas a los 2 carabineros, incluso le robaron un arma a uno de los carabineros. Esta arma se logró recuperar, incluso allanaron los distintos departamentos donde se encontraban estos delincuentes, pero fue tan agresiva la agresión a los carabineros que uno de ellos tomó una pala y le dio un palazo en la cara. Incluso nosotros no sabemos cómo se encuentra el carabinero porque el diagnóstico está reservado. O sea, incluso la prensa ha emitido varias noticias y nadie sabe realmente a ciencia cierta cuál es el estado en que se encuentra este carabinero. Entonces, la violencia política, la violencia como tal comienza a traspasarse de lo político, lo podríamos llamar del escenario político, a la falta de legitimación que tiene el carabinero frente al delincuente común, que no es que siempre la ha tenido, porque el delincuente lógicamente siempre trata de huir de carabinero, sí. pero el hecho de que ya no le temas al carabinero y que para ti el carabinero no tenga nada que decirte en función de lo que le corresponde en este caso, sería un control de identidad, a mí me parece impresionante. Impresionante y grave, claro. El delincuente siempre se ha enfrentado a carabineros, a la policía, aquí y en todas partes.
se enfrenta. Y como se enfrenta, a tiros si tiene armas y si no, huyendo. Eso es así. Así es. Y se van escondiendo en las denominadas caletas y los apoyan. Y tiene una red de apoyo. Eso se sabe, evidentemente. Y van a vivir por un brazo fronterizo, etcétera, etcétera. Pero eso es una forma, porque son, evidentemente están en los dos segmentos, son el contrapunto. Carabineros y la delincuencia, o la policía y la delincuencia. Pero esto que pasa ahora, como dices tú, es gravísimo. El no tener ni un solo respeto y decirle a un carabinero de todo, ya no es enfrentarlo, sino que es humillarlo y considerar que no hay autoridad, ya ni siquiera falta, ausencias que no existen. Entonces es grave. Ahora, eso es de responsabilidad total de los políticos. Así es, sí, estoy de acuerdo. De nuevo, es de responsabilidad de los políticos. Segundo, cuando esos señores delincuentes o esos señores vendedores ambulantes o esos señores protestantes en la calle insultan a los carabineros, digo yo, a ver, oye, cuando se te queme la casa, Dios no lo quiera, ¿no? Cuando se te queme la casa, cuando te roben y te asalten, cuando te violen a la cabra chica que te la violó el conviviente, a ver, ¿a quién vas a llamar? ¿A mí, que soy abogado? ¿A ti, que eres periodista? ¿A Marco, que es ingeniero? No van a llamar a ninguno de los tres. Ni van a llamar a sus diputados y sus senadores, ni al dirigente de la mesa social. Van a llamar a Carabineros de Chile o a la Policía de Investigaciones. ¿Por qué? Porque es la policía. ¿No te parece un contrasentido? Es un contrasentido. Y lo segundo, no sé si lo segundo o lo tercero, en relación con esto de la violencia, que hay una cuestión con la que hay que tener extremo cuidado, y es que empezar a vanagloriarse de tener algunos a familiares en esta denominada primera línea, o bien que estos de la denominada primera línea se sientan poco menos que como los salvadores del mundo. Esos son unos delincuentes, y son unos cobardes. Ya los quiero yo ver, los quisiera ver en una guerra. A una guerra real no van. No me los imagino yo en Afganistán, ni en Irak, no me los imagino, comillas, en la real primera línea, ni de la Primera ni de la Segunda Guerra Mundial. Tropas de cobardes que se esconden. ¿No? A eso no me los imagino. Y además tampoco hay que elevarlos a las alturas porque son una tropa de delincuentes. No son desobedientes civiles, no son héroes, no son ídolos, no son nada. Son delincuentes que nos amargan la vida día a día y a los que habría que tener preso. Nada más. Esa gente ha contribuido al desastre. ¿Cómo va a ser posible que alguien se sienta orgulloso de esos? Yo entiendo que tú te sientas orgulloso de alguien que combatió en una guerra en contra de... Tú representas a tu país, el país que te invadió, pero esto... Sí. Bueno, fíjate que... Bueno, yo me imagino que esta habrá sido en primera línea, el que cometió la agresión contra la gobernadora subrogante Leslie Briones. Supongo. De acá, de la región de Valparaíso. Esta persona, bueno, yo me imagino que es de generalizado conocimiento, fue y le estalló un huevo en la cabeza y le metió un golpe a la gobernadora. Eso es inaudito, eso es insólito. O sea, no solamente es el tema con Carabineros, sino que la autoridad pública también se ha visto en este sentido aterrorizada, golpeada. O sea, ya no son temas de amenaza o simplemente o yo pienso o rechazo o deslegitimo, sino que esto se ha convertido ya en acción sistemática. Y con respecto a lo de la primera línea, sí comienzan a operar como lo que llamó Albert Camus, una moral de la pandilla. Son pandilleros que se comportan como las camisas negras en la Italia fascista o como las camisas pardas en Alemania nazi, y que al ser grupúsculos que tienen un poder de identificación entre ellos con base a lo que consideran el enemigo común, operan de manera sistemática contra ese enemigo común sin importarle realmente cuáles son las consecuencias de sus actos. Entonces, esto tiene una implicancia muy fuerte, por un lado, y por otro lado, quería comentar de Pilar, que es el tema del resentimiento. Porque pueden haber varios tipos de resentimientos. El resentimiento de la persona que lo que hace es revivir una situación de humillación y una situación en la cual esta persona se vio subvertida en sus derechos individuales, y que con base en ello, al recordar, al revivir, entonces experimenta nuevamente ese sentimiento. Sí. Entonces, por eso que se llama resentimiento. Eso por un lado, y que en la mayoría de los casos, esto surge tanto por revivir esta experiencia, como también es una reacción contra el éxito inmerecido. Aquellas personas que son exitosas no por sus propios medios, sino por los medios de ventaja, entonces el resentimiento allí se justifica como una actitud típica y normal del ser humano. Pero cuando el resentimiento se convierte en existencial, entonces ya la acción sistemática para desaparecer, para atentar o para agredir
contra el que se resiente se convierte en algo ya concertado. Entonces esto comienza a catalizarse de manera política. Y esto segundo es lo que ha ocurrido en Chile con la primera línea. Porque hay personas que tienen razones para tener resentimiento, otras que no, otras simplemente o se hereda o se transmite. Se transmite a través de lo que nosotros tenemos como empatía. Yo empatizo con la situación de otro independientemente de que esa situación a mí no me haya ocurrido. Claro. Y con base en ello defiendo un ideal que ni siquiera tengo la menor idea de qué es, pero tengo ciertas nociones en el nivel de empático que soy. Entonces esta empatía entre personas que se comportan como pandilleros comienza a catalizar y comienza a emerger el tema del resentimiento como un fuerte fenómeno psicológico que es difícil de revertir y también difícil de combatir porque es inmune a la razón. O sea, la razón en este sentido, o sea, tratar de penetrar estas mentes a través del argumento razonado es dificilísimo. Entonces, por ende, la fuerza comienza a ser, en este caso, preventiva y tanto las fuerzas de carabineros para poder no solamente resistir, sino apresar a estas personas. Pero si yo tengo una defensa que también idealiza a esta primera línea, que es lo que tú comentabas, incluso ahora podemos comentar también lo de los cuadernos Colón, o sea que hay una idealización y romantización de esta primera línea, entonces llega un momento que este resentimiento y la forma en que actúa comienza a estar justificado. Entonces tienes un caos, tienes lo que llama Carlos Peña una anomia, o sea una falta de reglas tan impresionante, tan profunda y tan peligrosa, que tú dices, bueno, ¿a dónde vamos a parar si la autoridad comienza a perder esa función de legitimidad que debería tener independientemente que yo no esté de acuerdo o no? Sí, yo creo que el tema de la pérdida de legitimidad de autoridad en general en Chile se ha ido perdiendo de a poco desde hace muchísimo tiempo. Yo creo que esto partió en 1990, por el término del gobierno militar y la llegada de los gobiernos de la democracia. No porque haya estado mal eso, no, yo creo que estaba bien. Era lo que correspondía a un proceso de gobierno militar, claro, que tenía que terminarse evidentemente y que, de acuerdo a la misma estructura dada por el gobierno militar, dio paso a elecciones democráticas y a presidentes sucesivos, parlamentos malos, pero bueno, esa es otra historia, pero fue procesos democráticos y con las reglas establecidas, conocidas para todos. Ese es un gran punto, conocidas de todos, públicas, ni una cosa escondida. Y creo que en 1990 se empezó a perder el prestigio y la fuerza de la autoridad. Empezó la campaña constante contra Carabineros de Chile, contra las Fuerzas Armadas, porque formaron parte de un gobierno militar, comillas, oprobioso, comillas, regulador, etcétera, etcétera. Y después las autoridades de los padres, las autoridades de los profesores, que se han visto deslegitimadas hasta por la legislación, otra vez culpa de los políticos, claro, por una serie de normas que ellos han aprobado, en mayoría. Entonces, claro, tú tienes un problema con un alumno, tu profesor tiene un problema con el alumno, porque el alumno es un impertinente, pero es probable que tú pierdas ahí. Y te echan de ese colegio o de esa universidad. Y gane el alumno, lo mismo con los padres. Esto, evidentemente, no es la idea de torturar a los niños, pero entre lo mucho y lo poco hay un medio. Claro. Entonces, todo eso, el vaso, el jarro de agua que le tiró la alumna a la ministra de Educación, a Mónica Jiménez, la irrupción de un montón de delincuentes cuando Felipe Bulnes, que era ministro de Educación, estaba hablando ahí en la sede del Congreso en Santiago, el ataque contra parlamentarios, el ataque contra los presidentes de la República, fíjate tú, el ataque que a mí me impresionó muchísimo, el ataque en el Clinic, hace mucho tiempo contra Michelle Bachelet. Yo no voté por ella, no soy partidaria de ella, no me cae ni bien por lo pronto, pero nunca jamás la degradaría. Y no estoy de acuerdo en que la degraden en una noticia, en una portada de un diario, menos de un pasquín. Estoy absolutamente en desacuerdo, ¿no? Todo eso fue dando paso a lo que tenemos hoy. O sea que el elemento culminante es el recibimiento de representantes de la primera línea en el ex Congreso. Eso que fue hace con una ovación impresionante. Sí, lo vas a la violencia. Lo vas a primera línea encapuchados. Así es. Pero tú no tienes idea quién es. O sea, es el colmo de los colmos. Una persona además que no da la cara. Cuando tú no temes, tú das la cara. Claro. La tienes que dar, pues. Tú no tienes que hacerse responsable de los actos. Y aquí, claro, aplausos a esta gente que deslegitima absolutamente la autoridad. Y eso termina siendo grave, complicado, y eso nos lleva a pensar, yo particularmente espero equivocarme absolutamente, pero desde ese punto de vista uno ve una situación muy complicada en el corto plazo, que se va a mejorar, ¿eh? A mí no me cabe duda que tiene que mejorar, pero por lo pronto tú ves a esta gente que no tiene respeto por nada, que no respeta a la autoridad, ni al alcalde, ni a una persona mayor, nada, es una cosa impresionante. Que es además la gente, son las generaciones más escolarizadas y más universitarias de la historia de Chile.
son los grupos de personas que han accedido a muchas más cosas de las que accedió uno. Así es. Lógico que uno, pues uno, ¿qué cosa más horrible decir? O sea, no sé si es horrible, pero hay que decirlo. ¿Cuántos pares de zapatos tenías tú en el año que te ibas cambiando zapatos? ¿Te iban comprando las zapatillas que querías? ¿Tenías un montón de lápices? No, claro. No. Y comprar un libro por pucha que costaba que te compraran un libro. Muchas veces se compartía entre los compañeros del curso. Hoy día tú bajas por internet cualquier cuestión y tienes acceso a internet. Entonces, estas juventudes, esta gente joven, escolarizada, con educación universitaria, muy capitalista y muy egoísta, resulta ser la que menos respeto tiene por la autoridad. Y me guste a mí o no, autoridades vamos a tener toda la vida. Así es. Porque hasta en la casa alguien manda. Incluso ellos se consideran una autoridad para deslegitimar a lo que es la autoridad real. Bueno, es lo que te comentaba, ¿no? La anomía, lo que dice Carlos Peña, la anomía generacional. Y el pensar que el mundo está hecho para ti. Y que si ese mundo no corresponde a tus valoraciones subjetivas y si la persona no se comporta con base a tus preferencias muy individuales, entonces ya es un sinónimo, o podríamos decir una consecuencia lógica, al rechazo de esa autoridad o de esa situación que supuestamente te hace frente. Entonces se creen con derecho a todo. Y también opera lo que ha pasado, porque yo no sé si viste lo que ocurrió en la escuela militar el domingo pasado. Es una cuestión que podríamos decir el sábado, cierto. El sábado ocurrió que ambos bandos se enfrentaron. Sí. Por un lado las personas por el apruebo y por otro lado las personas por el rechazo. Pero lo que vemos es que ambos bandos eran de personas muy jóvenes. Muy jóvenes. Por un lado estaban los del rechazo que habían ido primero en la mañana a agredir a personas y luego regresaron en la tarde y cuando regresan, los de la prueba, disculpa. Primero fueron en la mañana a agredir, luego se retiran y regresan luego en la tarde y cuando regresan en la tarde se encuentran con un contingente de jóvenes también armados, en este caso con escudos, con retráctiles y palos y se cayeron a golpe. Entonces llega un momento que tú dices, wow, o sea, ¿a dónde vamos a parar con estos enfrentamientos? Porque al final de cuentas uno dice, son las generaciones más jóvenes y son las que menos están dispuestas a entenderse entre ellas. O sea, ya la etiqueta, que seas de derecha, que seas de izquierda, que vayas por el apruebo, que vayas por el rechazo, ya hace como incomunicable nuestros criterios. Entonces uno dice, ¿cómo se construye república y democracia de esta manera? Es imposible. Y yo estoy preocupado es porque es la generación más joven, el futuro del país, de que nosotros vemos en estas posturas y en estas actitudes. Sí, y fíjate tú que la gente del rechazo, por regla general, es bastante más condescendiente y tolerante. Sí, va a la marcha o va a la manifestación, yo voto rechazo, yo tengo mis planteamientos, pero es altamente improbable que vayan a apedrearle la casa a alguien. Sí, no. No. Y es altamente improbable que te den un golpetazo. Claro. Eso queda para gente loca como uno que de repente le baja la rabieta y chas, pero en general la gente de la postura del rechazo no lo hace porque no es violenta. No está de acuerdo contigo, o sea, no está de acuerdo con X, con el apruebo, no está de acuerdo, va a votar en contra, por supuesto que sí, va a votar rechazo por una serie de fundamentaciones. Pero no va a superar tus derechos. No, y no quiere tampoco que tú pierdas tus derechos. Exactamente. Está en contra y te dice, pero por Dios, ¿cómo lo entiendes? Pero punto, ahí se quedó. En cambio, la postura apruebo, me refiero a los más extremistas, a los más marginales, a la marginalidad de izquierda, es una postura poder ilegítimo, que es agrediéndote. Pero es que te le impone a piedras. Fíjate tú que hubo una declaración de un ex de arquitectos de Chile, que es una asociación gremial, un tal Grey, secundada por esta señorita Valdebenito, esta actriz, cantante, comediante, una señorita. Lo que dijeron con respecto a la gente que votaba rechazo, es una cosa, pero de una violencia, de una falta de consideración, un lenguaje. Tú dices, Gray dijo que la gente que votaba rechazo, los políticos que votaran rechazo eventualmente no tenían ni derecho a ser políticos. Ah, sí, claro. Sí. Entonces, a ver, libremente, y la gente los apoya. Sí, lo que decía es que todos los políticos que voten por el rechazo no deberían poder postular ni participar en lo que sería las elecciones para los asambleístas en la convención constituyente o convención mixta. Me imagino que se refería a... Claro, es que
Mira, yo conozco personas que van por el apruebo, que son personas bastante decentes y que son personas que, o sea, simplemente van a votar en la urna y bueno, si gana mi opción, bien. Pero esas son las menos. ¿Entiendes? Al final de cuentas yo, o sea, mi experiencia personal, claro que no es una experiencia como que podríamos decir de recursividad estadística, es que ha sido esos ejemplos, pero cuando uno ve también las marchas, tanto por el rechazo como por el apruebo, en donde se cometen más desmanes y quiénes son los que suscriben estas formas de hacer política por medio de la violencia, normalmente son personas que van por la refundación de Chile para destruir todo lo logrado. Como hay otras que simplemente dicen, bueno, vamos por el apruebo, que pienso yo que son personas más ingenuas, que dicen, bueno, vamos por el apruebo porque tenemos una oportunidad de hacer una constitución mejor, por ejemplo. Claro. Entonces uno dice, bueno, a mi criterio eso me parece bastante ingenuo porque una condición para que haya una constitución mejor es que tú tengas unas posturas, primero de que tengas un clima quizás no de absoluta paz, pero por ejemplo un clima institucional que te permita que la deliberación predomine por encima de la violencia, la amenaza y el terror. Y es allí donde yo digo, bueno, ambas posturas están como bien fundamentadas, tranquilas para la deliberación pública para construir un mejor cuerpo constitucional. Y bueno, son personas que es válida en su ingenuidad de poder suscribirla. Pero por otro lado, uno cuando ve a los que suscriben el apruebo, como ocurrió el día sábado, que fueron en la mañana primero a lanzar piedras, luego regresaron en la tarde y luego se enfrentaron. Entonces tú dices, wow, o sea, ¿quién provocó la acción? O sea, no se justifica este enfrentamiento violento lógicamente, pero ¿quién termina provocando estos actos de violencia? Aquellos que se fueron a buscar problemas directamente, a insultar a las personas, a lanzarle piedras y, porque hasta una señora agredieron. Sí, pero es que no les importa. Es que en el tema de la agresión, básicamente, o sea, la agresión de la ultraizquierda, y en este caso, para los efectos prácticos, la agresión de quienes están por el apruebo, no me refiero a los más ingenuos, como dices tú, que los hay, pero yo entiendo eso, yo los entiendo. La agresión, la postura de los más duros, es una postura violenta. O sea, tú tienes que someterse a tus dictados, es lo que vemos todos los días. Bueno, las peloteras que vemos en la calle, la agresión a un carabinero, la agresión a una casa, la agresión a un negocio, la agresión, el daño, y lo que vemos en las redes sociales. Si tú no piensas como ellos, te destrozan, te dicen de todo, y es un lenguaje, y te funan. Y van a tu casa a perjudicar tu vida y a perjudicar tu trabajo, y amenazan a tus hijos, a tus padres, a tu mujer o a tu marido, y lo hacen. Y tú sabes positivamente que esa gente sí te puede matar y sí te puede pegar. Esa es la gente que mayoritariamente está por el apruebo. Eso es así, que lamentable decirlo. Ya quisiera decir yo que son un grupo de ingenuos, que los hay, o ya quisiera decir yo, mira, yo también quisiera que ya, para que te la corten por el tonteo de la famosa Constitución de Pinochet, ya, reformémosla. Ya, por último, para que no sigan insistiendo agarrándose de algo. Claro. Pero tú sabes que con esta gente, esa no es la idea de esta gente. Es el tema de Pinochet, si puede ser González. Si no es que es Pinochet porque es él nomás. Si habría otro motivo, hubiera otra, dirían, siempre va a haber algo para ellos. Entonces, la postura mayoritaria, o sea, la postura de los que mayoritariamente van por el apruebo es una postura intransigente. Eso, además, es una postura que uno no puede aceptar. Ahí sí que uno no puede aceptarla. Porque, a ver, ya, veamos, pues, ¿y cuál es el proceso constituyente? ¿Y qué quieres poner en la Constitución? Y tú sabes lo que te responden. No sé, claro. Hay que ver. Bueno, ¿cómo puede ser claro? ¿Cómo puede ser que uno sepa más o menos lo que uno quiere para la Constitución? Para la que tenemos modificada, perfecto, como corresponda, ya, introducirle cuestiones. Y esta gente no tiene idea de lo que quiere poner. La gente que vota el de a pie, no me refiero al intelectual, no tiene idea. No sabe. ¿La has visto alguna vez? No. ¿Sabes cuántos artículos tiene? No. ¿Sabes de qué trata la Constitución finalmente? No. ¿Y qué te importa a ti, vieja? Listo, y ahí se acabó la conversación. Claro. Y se acabó la charla constitucional. Entonces... gran charla constitucional. Sí, claro. Una conferencia. Entonces, te fijas, no, ese es el problema para mi gusto del famoso apruebo. Yo insisto, sí, hay ingenuos que creen que la hoja en blanco y que van a poder, perdón, con esta violencia. Mira lo que pasó con la prueba universitaria, pues. Aquí va a haber una reunión constituyente. ¿Y vas a poder ir tú tranquilamente si eres constituyente? Bueno, ya lo dijo uno de los dirigentes del CONES, dijo, bueno, Benjamín Correa, dijo, vamos con todo en marzo, vamos con todo y contra todo, ¿no? Fueron sus declaraciones. Y así también Chanfrón y
O sea, llega un momento que cuando tú ves sus declaraciones, no están ni siquiera de acuerdo ni con el Frente Amplio, porque ven al Frente Amplio como moderado. Sí. O sea, como una especie de colaboracionista con el gobierno actual. Entonces, uno está viendo ya etapas de radicalización en la juventud que están poco prestas al diálogo y que van a terminar por socavar la democracia si no, o sea, si lo que razonamos la democracia la defendemos, nos terminamos ganando en esta batalla. Sí. Y para ello necesitamos república, necesitamos orden, necesitamos que la autoridad pueda ser ejercida y por otro lado que los espacios de liberación se respeten. Y ese es el gran desafío. Así es. Y ojo a los padres, porque esta juventud tiene padres, no sé dónde están. Eugenio, has sido muy amable, muchas gracias. Muchas gracias. Como a ti. siempre. Gracias, Claro. Marco Antonio. Gracias a los chicos portalianos y nos veremos nosotros, Dios mediante, el próximo martes. Cariño. Así es.